Daniel Lipovetsky, bueno, es conocido, ¿no? Pero lo vamos a presentar, hacemos las formalidades del caso. Fue diputado nacional y ahora es candidato también a diputado en las elecciones de octubre, ¿no, Daniel? Sí, así es. Soy candidato por la Ciudad de Buenos Aires, por el Partido Federal, en estas elecciones que, bueno, ya la campaña ya está arrancando, digamos, Sí. de alguna manera, ¿no? Después de la elección en la provincia que de alguna manera atrasó un poco el inicio de la campaña. Ahora ya, por supuesto, a full recorriendo la ciudad y de alguna manera tratando de plantearle a todos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires que se pueden hacer un montón de cosas siendo diputado y no necesariamente tenés que ser de los grandes espacios políticos que de alguna manera tienden a la polarización Sí. de la elección, ¿no? Porque es cierto que la gente cada vez que va a votar piensa que está votando a presidente, en este caso cuando estamos votando para el Congreso de la Nación, en el caso de la ciudad se votan aparte de senadores, ¿no? Diputados nacionales y senadores, y vos te estás presentando en un panorama bastante particular, ¿no? Bueno, en la ciudad, de hecho, en la última elección que hubo la ganó La Libertad Avanza, no con los números tan holgados como cuando se presentó Milei, ¿no? Esto también hay que reconocer que no le fue fácil a La Libertad Avanza, por más que se presentó como un triunfo frente al Frente por la Victoria, no fue tan lineal, no se pudo hacer una línea recta entre lo que fue el triunfo de Milei y lo que fue el triunfo de Adorni. ¿Cómo sigue ese hilo en cuanto a las perspectivas que hay en la ciudad? ¿Crees que todo esto que ha pasado últimamente está afectando a los candidatos en la ciudad? Porque la ciudad suele no responder igual que el resto del país, ¿no? En cuanto al voto. No, claro. Sí, yo creo que ha cambiado, incluso ha cambiado también digamos, el escenario de mayo cuando se votó en la ciudad a septiembre, ¿no? Han pasado varios meses y la situación de la economía no solamente no mejoró, sino que empeoró, ¿no? Esto se ve con la inflación que sigue habiendo para el día a día de la gente, más allá del número que puede dar el INDEC de 1,9, 2 o lo que sea, la gente siente que aumenta mucho más y realmente aumenta mucho más en lo que tiene que ver con la vida diaria, ¿no? El mejor ejemplo, acaban de anunciar un aumento del 5% de las expensas, solamente en un ítem en la Ciudad de Buenos Aires hay... Por el aumento del gas, ¿no? Creo. Exactamente, en Sí. la Ciudad de Buenos Aires hay más de 40% de inquilinos, por ejemplo, que la mayoría alquilan departamentos y que esos inquilinos, la mayoría son trabajadores asalariados, que sus sueldos como máximo les aumenta el 1%, porque claramente el gobierno ha puesto un techo de paritarias del 1%, Sí. y ven que en un solo mes, en una sola cosa que tiene que pagar, que son las expensas, le aumenta un 5%. Claro. Y eso se ha visto en todos los rubros, todos los meses. Entonces, hoy la gente realmente no llega ni al día 15 muchas veces con sus ingresos, y realmente están muy mal, la están pasando mal, y ese descontento se vio con el resultado en el voto de la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, y creo que de alguna manera también se va a ver reflejado en el voto de la elección del 26 de octubre, porque además, si me preguntas a mí, che, ¿hay alguna posibilidad de que esto que está viviendo la gente Cambie, hoy mejore de acá a claro. octubre? Y seguramente que no, ya lo ha dicho el presidente, que va a continuar con ese mismo rumbo. En el día de ayer en la Conferencia, en realidad, en la cadena nacional, uno esperaba que hiciera algún anuncio para resolver temas de hoy, no del 2026, más allá que presentara la ley del 2026, tenían la oportunidad después de la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, decir, bueno, che, la verdad escuchamos el voto de la gente, porque además no solamente viene de esa derrota, viene de 8 elecciones perdidas en el resto de las provincias, sobre 10, y por lo tanto podía de alguna manera plantear, escuchamos a la gente y vamos a tratar de tomar medidas para que la gente viva mejor. No lo hizo, sino que planteó todas cosas para resolver el año que viene. Yo creo que la gente no le creyó, porque si vos le creerías, decir, che, si lo querés resolver el año que viene, ¿por qué no lo resolvés ahora? Ahora, fue un discurso entonces el me de parece ayer. que desde ahí, Sí. la verdad que el escenario para octubre va a ser para mí en la Ciudad de Buenos Aires, yendo a tu pregunta, Sí. muy distinto, y creo que la gente va a volver digamos, a plantearle al gobierno que no está pasándola bien, y están nosotros de alguna manera los que hemos planteado desde hace mucho tiempo nuestras diferencias con el gobierno, canalizar ese voto, no necesariamente siempre desde el lado solamente del peronismo. En la provincia el peronismo logró de alguna manera canalizar, Capitalizar toda esa, sí, capitalizarlo y ese canalizarlo, enojo, ¿no? La gente estaba enojada y el peronismo fue el que de alguna manera el instrumento que eligió la gente para
para transmitir ese enojo. En la Ciudad de Buenos Aires me parece que tenemos la oportunidad de plantearle que no solamente está el voto del peronismo, sino de otros espacios como el nuestro, que hemos sido coherentes en decir que con este modelo la gente iba a estar mal y no nos equivocamos, ¿no? ¿Es negocio para el gobierno nacional que la gente canalice su voto hacia el peronismo y no hacia otras fuerzas alternativas, cuando en realidad es lo mismo, ¿no? Porque pierde y pierde espacio en el Congreso, no es que el peronismo gana algo en particular. ¿Qué es más negocio para el gobierno nacional? Y el negocio de la polarización siempre es un negocio para los oficialismos, ¿no? Tratar de polarizar frente a otros. Esa misma tentación la tuvo Macri en su momento y la tuvo también Alberto en su momento y ahora la tiene Alberto o el peronismo, digamos. Como estrategia, digamos. Como estrategia. La verdad que puede ser una estrategia electoral, pero claramente no le ayuda a la Argentina, ¿no? Porque claramente el modelo de contienda electoral donde planteas la aniquilación del otro, como hizo el kirchnerismo ahora diciendo el mileísmo planteando kirchnerismo nunca más, sí, no ayuda a la gente, ¿no? Nosotros tenemos que plantear una campaña de propuestas, ¿no? En la última elección en la provincia no hubo eso. Me parece que ahora tenemos la oportunidad en esta elección de poder plantear propuestas para ver por qué querés ir al Congreso. Desde ahí yo tengo nosotros tenemos con Isabela también nuestros propios proyectos que vamos a plantear como ejes fundamentales si somos electos diputados. Y el primero te diría el que tiene que ver con proponer aplicarle el 1% de impuesto a los grandes especuladores del carry trade. Hoy el modelo de Milei, a los únicos beneficios son a los grandes especuladores que se llenan de guita con la timba financiera propuesta por Milei y Toto Caputo. Ayer no les habló igual a ellos. Bueno, puede ser que ayer no, pero en general les viene hablando a ellos todo el tiempo y viene haciendo una política para ellos. Y ellos son los que se vienen llevando un montón de guita con esa especulación grande, ¿no? Pensemos que un especulador extranjero, para que tengas una idea, que trae 10 millones de dólares de afuera, los cambia al tipo de cambio, los pone a un plazo fijo o en un fondo a 60 días y a los 60 días retira 11 millones y medio de dólares. Sí. En 60 días se lleva 1,5 millones de dólares. Estamos hablando de 10 millones además. Estos fondos tienen mucho más que eso. No, la guita en timba financiera son billones. Sin haber aportado nada, ni laburo, ni producción, ni nada a la Argentina. Sí, entonces, de alguna manera nosotros proponemos aplicarle el 1% del carry trade y destinarlo a 2 fondos específicamente. No que vaya a rentas generales del presupuesto y que se pierda, no. Destinarlo primero, al transporte público, para que los trabajadores puedan viajar a sus trabajos gratis o más barato y para eso aplicar fondos de ese impuesto a subsidiar a la tarjeta SUBE, por decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, a bajar las cargas sociales de las pymes. Hoy necesitamos que nuestras pymes contraten más empleados. Para eso necesitamos que paguen menos cargas sociales. Las pymes son las que más empleo generan en la Argentina. Por lejos, más del 60% de los trabajadores son trabajadores de pymes y hoy una pyme realmente no puede contratar a más empleados, primero porque vende poco, porque yo creo que la clave es que no hay mercado. Y segundo, porque además con tener un empleado en blanco implica pagar una carga impositiva y social muy grande que hace que se le complique mucho. Si nosotros logramos que de ese fondo las pymes pagan menos cargas sociales porque le estás aplicando ese fondo para eso, seguramente vamos a lograr poder que se genere un poco más de laburo, que hoy realmente se ha perdido mucho, ¿no? Pensemos que en la Argentina, desde el noviembre del 2023 hasta hoy, se han perdido entre 200 y 500.000 puestos de trabajo, de acuerdo a si el cálculo lo hace solamente de empleos en blanco o empleos en blanco y negro, ¿no? Son 500.000 de familias argentinas que han quedado sin laburo. ¿Sabés qué voy a agregar yo a esto? Que en realidad la gente cuando votó, viste que estaban enojados. Entonces, vos decime... si le decís también subsidio, es como esa palabra que dicen, uy, pero nosotros votábamos en contra de los subsidios, el otro extremo de haberlos sacado todos. Creo que la retribución a todos los impuestos que paga la gente debe ser calificada con otro nombre, ¿no? Bien, porque no es un subsidio. Claro. Nosotros le vamos a devolver a la gente, a través de una ley, lo que la gente pone en el Estado. Sí, como que algunas palabras se las cargó de una connotación muy negativa, ¿no? Y por ahí es un instrumento que puede ser útil. Que la verdad que tiene razón son los dos, es verdad, pero en definitiva
el que le está subsidiando, por decir, usando un término que no es tan... es el propio especulador del carry trade, digamos que de toda la guita que se está llevando, una partecita se la devuelve a los argentinos y eso se lo apliquemos específicamente. Por eso yo digo que es un fondo que se va a crear específicamente para esos dos fines y no para que vaya a rentas generales y después el Estado lo use para pagar sueldo, por decirlo de alguna manera, de los funcionarios, ¿no? Por decir una rentabilidad así no existe en ningún lugar de la galaxia, ¿no? Realmente es tremendo. Sí, de bueno, es que realmente el plan de Caputo está destinado solamente a eso. Por eso, si bien quizá ayer Milei no les habló específicamente a esos inversores, sí el domingo de las elecciones, donde recordemos que Milei ahí habló, primero dijo, bueno, hago una autocrítica política muy chiquita, después hizo punto aparte y después le habló a los mercados diciendo, bueno, seguimos con el rumbo, les garantizamos la banda cambiaria, porque claramente el carry trade es exitoso mientras vos le garantices una banda cambiaria para saber que los inversores cuando te vuelvan a cambiar los pesos a dólares tengan un valor previsible de dólares, que es lo que le está tratando de garantizar el gobierno como sea, incluso a costa de la reserva, ¿no? Todos los días se están comiendo reservas y reservas y reservas para tratar de mantener el tipo de cambio, ¿no? Bueno, eso se ve en el riesgo país. Ayer llegó a un nivel único en no sé cuánto tiempo. Hoy bajó un poquito, algunos dicen fruto del discurso y este nuevo Milei. Y a mí me llamó la atención la coincidencia de dos tapas de diarios, que claramente está bueno porque no deben hablar entre ellos, porque si no, no van a estar gansos de poner la misma tapa. Giro de Milei, dicen 2 puntos y después completan. Nación y Clarín estoy hablando. Me llamó la atención y quizás esto es lo que trató de mostrar el gobierno, ¿no? En definitiva, que Milei es un nuevo Milei. Nosotros hablábamos acá del nuevo Milei que se venía, pero especulamos mal, dijimos después de octubre, pero se ve que se anticipó. ¿Está tiempo de la Argentina de ver esa aparición de un nuevo Milei? No, de ninguna manera. Yo te digo, lo conozco muy bien a Milei porque lo conocía de antes, incluso tuve muchísimas discusiones con él previamente. ¿Vos fuiste el culpable de que Milei hiciera partido? A ver, la realidad, bueno, no sé que está bueno recordar eso, porque sí se lo dije, pero claramente se lo dije en un debate televisivo, creo que fue el Intratable, si mal no recuerdo. Recordá cómo fue eso. Y yo en ese debate, Milei era muy crítico de Macri, entonces yo le decía, bueno, si realmente no te convence la política de Macri, hace un partido. Ahora, vos fíjate lo paradójico, después Milei utiliza eso para decir, bueno, yo hice el partido político por eso, pero después se asoció con quien yo defendía en ese momento y Milei criticaba, que era Macri, ¿no? Hoy Macri de alguna manera es su socio y de alguna manera acaba de entregar al PRO a la Libertad Avanza, como lo vemos en las listas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Hoy el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno es del PRO, y vos, la gente cuando llegue el 26 de octubre a votar y le den la boleta única a papel, recordemos que se vota con boleta única a papel, no con boletas comunes, y le entreguen la boleta única a papel y busquen esa boleta, el PRO no lo va a encontrar, ni va a encontrar ni al PRO, ni al color amarillo identificatorio del PRO. Sí. Por lo tanto, de alguna manera Macri, a quien yo defendía en ese momento y Milei criticaba, entregó al PRO a Milei y a la Libertad Avanza, lamentablemente, ¿no? ¿Hay algún paralelismo, ya que hablas de Macri, entre lo que dijo ayer Milei, lo peor ya pasó, por ejemplo, esta frase tan criticada y tan recordada también en boca de Mauricio Macri, ¿no? Y bueno, también en algún momento hasta de la Rúa llegó a deslizar que lo peor estaba pasando mientras esperaba el blindaje que terminó en el helicóptero. Está bueno. ¿Cómo recordás aquel momento, aquel lo peor ya pasó, y crees que es injusto hacer una comparación con el peor ya pasó de Milei? No, peor. Injusto no, porque yo creo que realmente de alguna manera hay algunas cosas que tienen que ver con algunas políticas del gobierno de Macri que son parecidas a las de Milei, no iguales, sobre todo en lo económico, ¿no? Y que fracasaron con Macri y van a volver a fracasar con Milei. Y que esto es lo que tiene que ver sobre todo cuando vos gobernás para los mercados y pensás que vas a poder resolver el problema en la Argentina con los mercados y con las inversiones. Mira, Macri planteó, y yo lo planteaba, y yo también de alguna manera en ese momento como diputado oficialista lo he dicho, era decir, bueno, ya las inversiones van a venir. Primero era el segundo semestre, ¿se acuerdan? Sí. Después era los brotes verdes. Bueno, no pasaron ninguna de esas, porque en definitiva... Eran las inversiones al AIS. Las únicas inversiones que vienen acá hoy son las de capital especulativo, que son las del carry trade, que hoy estoy diciendo que las quiero grabar. Las inversiones productivas vienen si tenés un mercado interno desarrollado y un gobierno que de alguna manera esté preocupado por el desarrollo, por la producción. Palabras que
el que me está escuchando dice, che, pero yo hace cuánto que no escucho hablar a nadie de producción. A Milei seguramente no lo escuchaste nunca hablar de industria ni de producción. Entonces, claramente, ¿qué inversión va a venir a generar? A la UIA tampoco. Tampoco. Entonces, en definitiva, las inversiones productivas, que son las que generan laburo, no van a venir a la Argentina. ¿Puede venir la extractivista a llevarse alguno de los recursos mineros? Sí, seguramente que sí, pero con eso no te va a alcanzar para un país tan grande como este. Yo siempre digo, che, ¿por qué a Chile le va mejor o por qué a Uruguay le va mejor? No podemos compararnos con esos países. Bueno, hoy Milei dijo que el modelo era Paraguay. Son países que no son comparables con la Argentina por un montón de factores. El primero, por el tamaño, la cantidad de población. Acá nosotros vivimos entre 45 y 50 millones de personas. Darle laburo a 50 millones de personas, tenés que tener industria, tenés que desarrollo. No podés darle laburo solamente con el extractivismo de los minerales, con el campo y con los servicios. Aparte le estamos dando salud y de comer y además, a muchos países de América Latina. Y además, claramente, por suerte. La salud pública y la educación pública son conquistas de los argentinos desde la formación del Estado-Nación prácticamente argentino, y que los argentinos no estamos dispuestos a entregarla. Por lo tanto, de ninguna manera el modelo es el paraguayo, de ninguna manera. Entonces eso demuestra la ignorancia de Milei y bueno, y realmente hacia dónde quiere ir, ¿no? Quiere ir a un modelo donde no exista ni la educación pública ni la salud pública. Por algo acaba de vetar la ley de financiamiento universitario y por algo mañana a las 5 de la tarde vamos a tener una manifestación, una marcha enorme y muy multitudinaria, donde vamos a defender a nuestras universidades, por supuesto que nosotros vamos a estar, y también al sistema de educación pública. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar o a no afectar al gobierno la multitud o la no multitud que vaya a esta convocatoria? También se espera el resultado de cómo va a ser el protocolo de seguridad. Entonces ahí también vamos a conocer el otro lado después del discurso En la anterior no pasó nada en ese sentido, estuvo por suerte, ¿no? Cuando hay mucha gente el gobierno arruga y no hace nada, que solamente se envalentona con los jubilados de los miércoles, porque son pocos, o relativamente pocos. No quiero ser peyorativo, ¿no? Pero está bien, es un hecho de la realidad. Es un hecho de la realidad. Sí. Mañana seguramente no va a hacer nada, porque va a haber mucha gente. Y yo creo que el gobierno debería reaccionar. Soy pesimista. Nos quedó pendiente cuando preguntaste si hay un nuevo Milei. No va a haber un nuevo Milei. No va a haber, porque el Milei de hoy es el único Milei que existe. Es el Milei que cree que el Estado tiene que desaparecer. Es el Milei que cree que la única política económica es esta, de gobernar solamente para los mercados. Y es el Milei que no cree ni en la industria ni en la producción. Por lo tanto, no va a haber ningún cambio en ese marco y no va a haber un nuevo Milei, más allá de que pueda de alguna manera moderarse en cuanto a insultar menos a los opositores, pero después es el mismo Milei de siempre. Yo digo, el poder real necesita a Milei, y no, más allá de que lo saque del escenario, va a encontrar un nuevo Milei. Quizás el nuevo Milei estaba hasta encarnado en el propio Milei con una suerte de giro. Parece que eso no le está funcionando. Vos que estuviste también adentro del PRO y con Mauricio Macri, que en un momento representaba también a esos intereses. Esto corre por cuenta mía, decime que no. Sí. Pero ves que hay que hoy el mercado se siente, no sé si traicionado, defraudado o en alguna cosa, porque por lo mismo que vos decís, los que más están especulando y en todo caso desestabilizando el gobierno de Milei son los mercados, ¿no? ¿Cuál es el plan B del mercado si Milei se cae? No lo sé, no me animaría jamás a representar, a pensar qué piensan los mercados. Sí creo que los mercados lo único que le importa es tener grandes ganancias, y realmente esas grandes ganancias es a costa de la gente. Por eso uno no tiene que gobernar para los mercados, independientemente que tampoco es que no los tiene que negar, pero claramente no tiene que ser tu medida de gobierno y tu plan de gobierno, no tiene que ser solamente para que los mercados te agraden, porque cuando después por alguna cuestión te va mal... ¿Se te escapó los gobernadores? No, bueno, fue un fallido. Muchos están hablando de ese armado como un armado de centro-derecha. Sí, pero no, yo lo que creo es que en definitiva cuando vos gobernás para los mercados, lo más probable es que a la gente le vaya mal, y cuando a la gente le va mal, en algún momento después te va mal electoralmente. Entonces, y cuando te va mal electoralmente, el mercado te saca el apoyo, como está pasando ahora. Entonces, es de alguna manera un círculo vicioso que se resuelve no gobernando para los mercados, sin negarlos, pero gobernando para tratar de resolver los problemas de los argentinos, que son difíciles, pero no son tan imposibles de resolver si uno tiene una vocación de pensar en un país, con
con empleo, con laburo, con industria. Insisto con ese tema porque hoy parece algo descartado, pero no por algo nosotros tenemos industria automotriz. La tenemos industria automotriz porque hemos tenido una política automotriz. Por eso nosotros tenemos fábricas acá. ¿Qué pasaría si hoy todas las industrias todas las terminales se van a Brasil, como muchos amenazan? Bueno, no es que solamente nos quedamos sin laburo, se quedan sin laburo los que laburan en Ford, por dar un ejemplo. No, se quedan sin laburo una cantidad de pymes que son las autopartistas que le proveen a Ford. Entonces, y la balanza comercial explota. Exactamente. Bueno, los dólares. Hoy está pasando que la balanza comercial automotriz con Brasil cada vez es más deficitaria porque como Milei ha de alguna manera dinamitado el Mercosur, ¿qué han hecho las autopartistas brasileras? Bueno, que han hecho, perdón, los fabricantes brasileños y los compradores brasileños están buscando el auto chino, ya no compran más el auto argentino. Entonces hoy tenemos un problema grave con eso. Pero esto tiene que ver con decisiones estratégicas políticas que después se ven reflejados, por supuesto, en la economía. Este es un gobierno que ha abierto unilateralmente el mercado, pero por ejemplo no se ha preocupado, por ejemplo, por firmar acuerdos de cooperación o de cooperación económica con otros países como para poder generar que si yo le abro el mercado a las importaciones de un país, ese país me compre a mí. Por eso, de alguna manera, también las exportaciones están bajando, además de, por supuesto, el costo alto de la Argentina por tener un tipo de cambio barato, como tenemos hoy, ¿no? ¿Qué feedback tienen con la gente? Mirá, la gente está mal, está enojada y está buscando alternativas. La verdad que no le gusta ningún candidato, incluido nosotros. No le gusta ningún candidato a la gente. Y yo siempre digo lo mismo, mirá, nosotros no somos los mejores candidatos, la verdad, seguramente puede haber otros mejores, pero sí somos los que más laburamos. Yo lo demostré cuando fui diputado nacional, laburé un montón para tratar de sacar un montón de leyes y muchas las saqué a costa de un laburo importante. No es que no se pueden sacar leyes en el Congreso, hay que tomarse el trabajo de laburar de lunes a viernes. Los que laburan de martes a la tarde a jueves a la mañana y es más difícil. Por ahí van al interior. Sí. Entonces, incluso la ley de alquileres, que para mí es una ley que era un gran aporte para resolver un problema de los inquilinos sobre todo, logré que avanzara justamente porque trabajamos un montón en la búsqueda de consensos y por algo la ley salió sin votos en contra. Después, lamentablemente, hoy Milei la derogó y ya hoy los inquilinos no tienen ninguna ley. Eso es una barbaridad. Y entonces, de alguna manera, hoy si le preguntas a cualquier inquilino si estaba mejor antes o ahora, te van a responder la mayoría que estaba mejor antes con la ley, porque además el decreto que la derogó, que es el DNU 70, también no solamente derogó la ley, sino que además, por ejemplo, le dio algunos derechos a los propietarios que son injustificables, como por ejemplo, vos sabías que el propietario puede desalojar al inquilino cuando quiera y desalojarlo, decir, mira, se acabó el contrato y te echa, y en cambio el inquilino, si se quiere ir, tiene que notificarlo con 3 meses de anticipación. Bueno, claramente es un DNU que beneficia al propietario, y yo creo que en una relación desigual entre propietario, que no es propietario, sino locador, porque propietarios hay muchos que son propietarios y no son locadores. Claro. El locador y el inquilino, claramente yo creo que la ley tiene que tratar de equilibrar la relación para que sea una relación más equilibrada. Bueno, a Milei no le importó, por supuesto, porque él cree en otra cosa y bueno, hoy los inquilinos lo están sufriendo y nosotros cuando volvamos al Congreso vamos a impulsar una nueva ley de alquileres donde trataremos de volver a plantear cosas que la ley tenía muy buenas, como por ejemplo saber cuántos meses de depósito tenés que poner al momento de ingresar a la vivienda, quede claro, por lo menos. Saber quién se hace cargo de las reparaciones urgentes o saber quién paga las expensas, porque por ejemplo la ley derogada establecía que las expensas extraordinarias las tenía que pagar el propietario como corresponde. Hoy eso no está y vos agarrás cualquier contrato de alquiler que tienen que firmar los inquilinos y las expensas extraordinarias también las hacen pagar al inquilino cuando no le corresponde. Eso estaba en la ley y lamentablemente Milei la derogó, pero si soy diputado vamos a volver a plantearlo y vamos a trabajar para que eso se corrija. Bueno, ahí vas a tener varios interesados, hasta el mismo locador también, con las reglas claras seguramente le mejora el mercado. Pero bueno, Daniel, lugar a dudas. Te tenés que ir. Muchísimas gracias, nosotros tenemos que ir a una tanda. Gracias, Isa, también por venir. ¿Sos candidato por qué partido? Partido Federal, lista 8, igual que Isabela, que es mi compañera de fórmula. Ahí estamos los dos, vamos a trabajar. Sí, me viene acompañando, estoy re contento, la verdad que es una gran candidata y la verdad que nos complementamos muy bien, ¿no? Cada uno desde un lugar distinto, pero la verdad que estamos bien y arrancando la campaña, pero contentos además por poder de alguna manera tratar de hacer una campaña con propuestas, no solamente decir, bueno, voy en contra de tal o voy a favor de tal. Vamos a tratar de que nuestras propuestas lleguen al Congreso y tratar de mejorar la vida de los argentinos
de los porteños, por supuesto, pero las leyes que vamos a votar son leyes nacionales, y también de los animales, ¿no? Porque uno de los ejes que vamos a trabajar sin Bueno, lugar a vos cuando dudas, eras diputado, va a yo ser me los acuerdo, animales. sí, yo me acuerdo que fui a una sesión, no fue sesión del Congreso, sino una reunión de comisión donde trataron todo el tema de los carreros. Así es. La tracción a sangre. La tracción a sangre. Bueno, Claro, es un por tema la que ley está no más pendiente. tas. La ley no más tas. Es un tema Sí. que está pendiente. Vamos a trabajar 3 temas. Mirá, tracción a sangre, aumentar las penas para el maltrato y crueldad animal, porque hoy Sí. las penas son muy bajas, 1 año, es una ley del año 54 que nunca se corrigió. Sí. Y lo tercero, dejar de considerar a los animales cosas. Son Claro. seres no humanos, pero son seres sintientes. Y por lo tanto, desde ahí, sobre todo los animales de compañía, tienen que tener una consideración distinta porque realmente sienten como nosotros y realmente cuando sufren mucho, así que y son nuestros compañeros de la vida, son nuestros perrijos, así que vamos a trabajar por ellos también. Hay toda una filosofía con respecto a eso que tiene mucho de humanista, aunque parezca paradójico. Así es. Gracias, Daniel, Un por placer, haber gracias a venido. ustedes. Gracias. Nosotros seguimos ahora en un ratito con tendencias y charlamos con Henry Garillo todos los temas que tienen que ver con esto que está pasando en este país. Ya venimos.